Verón viene para Caldera. Es el séptimo, es el séptimo, es el séptimo, es el séptimo. Es de Caldera, es gol. Choque, gol. Hay que dar, sin esperar nada a cambio. Esto es lo que se cosecha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Estudiantes es el nuevo campeón de la Copa Libertadores. Otra vez el Pinta llega a lo más alto de América. Del campeón, de Estudiantes del campeón. Suki para marcar el gol decisivo, el penal definitivo. Y Estudiantes de La Plata es el campeón de la Copa de la Liga El Pincha. El sábado fue la asamblea de la que tanto habíamos hablado, que habíamos especulado, que habíamos detallado el orden del día. Mucha gente curiosa ahí, con ganas de saber. Memorias y balances, por qué se atrasó, qué pasa con Fottergill. Bueno, todo eso lo habíamos especulado. Finalmente, la asamblea tuvo lugar el sábado en Uno con muchísima gente. Más de 1000 socios. Mirá. Estuvieron presentes ahí en Uno, así que terrible la presencia. ¿No te pegaste un vueltino o lo viste por streaming? No, lo seguí por stream. ¿Por streaming de casa? Sí, tranquilo. Sí. Sí, buena transmi hizo la gente de Estudiantes en su canal de YouTube. Así que bueno, el sábado a la asamblea se respetó el orden del día que se había estipulado. En una primera instancia hablaron de él por qué se había atrasado la asamblea, que se atrasó unos días, casi un mes. Pero es por una cuestión misma de el sacar y trabajar sobre los números y las cuentas y el traspaso pesos a dólares. Y Estudiantes trabaja con empresas que ayudan en esa cuestión. Entonces se atrasó nada más que por eso, o por lo menos esa fue la explicación que dieron. Después sí pasó al momento probablemente más importante de lo que suelen ser las asambleas ordinarias, que es la memoria y el estado contable del club. Muy positivo. ¿Muy positivo? Y muy positivo otra vez porque dio 9.565 millones de pesos de superávit. Superávit otra vez y ya son 10 años consecutivos de superávit en Estudiantes. Muy bien, de los pocos clubes que pueden decir y hacer mención de eso. Desde la gestión, desde que comenzó la gestión Verón en 2014, bueno, 10 años al hilo de superávit. Entonces, eso es muy positivo. Sí da un poquito por debajo de ¿El año pasado? El año pasado, por ejemplo. El año pasado había dado un poco más, pero me parece que es por una cuestión también, lo explicaron, de que el club, quieras o no, está inmerso en una actualidad económica de un país compleja, que las cuestiones inflacionarias le afectan de alguna u otra manera, entonces... hay que acomodarse también ahí. Entonces, bueno... No es todo color de rosa. Hay que acomodarse, porque había dado, creo que el año pasado, casi 12 o 14 millones. Ok. Mucho más, pero bueno, está en superávit Estudiantes. Claro, que lo importante es que sea superávit positivo. O sea, el superávit siempre es positivo, sí. Pero me refiero que tenga ese margen de ganancia por sobre lo que gasta, es sumamente propicio para el futuro de la institución y para que siga creciendo. Y son 10 años seguidos de esto. Lo mismo que en estos números, decíamos, ¿se vio un poquito afectado el superávit? Sí. También, por ejemplo, los pasivos del club, que este año dieron 12.000 millones y pico de pesos. El año pasado eran de 9.000 millones de pesos. Casi 10.000 millones. Entonces, eso también se ve cuestionado o afectado de alguna manera por esta cuestión de la economía en Argentina y demás. Pero pasivos no son deudas. No, los pasivos son aquellas cuestiones que tenés a pagar. No necesariamente son deudas, es decir, vos compras un jugador, se estipulan ciertas cuotas, claro. Y si te quedan 3 cuotas por pagar, si no llegó la fecha, no es que las debes, sino que está estipulado que la pagás en tal fecha, no es que debes. Incluso también en esta cuestión se hizo énfasis en que, por ejemplo, en todo el año, Estudiantes estuvo completamente al día en cuanto a los salarios de sus empleados, que creo que dijeron son 1.010 empleados, 1.010 sueldos al día durante todo el año. Orden. Entonces, ordenado, muy importante esta cuestión. Por supuesto, superávit, si hay alguien que no sabe lo que es, significa que los ingresos que vos tuviste superan a lo que tenés que pagar. Entonces, tener superávit, que los pasivos no sean una locura, indica que medianamente estás ordenado. Pero por supuesto. Y que es positivo el presente del lado de Estudiantes.
Ese por ahí es un buen resumen de lo que es la memoria y balance, los balances económicos del club. También se habló, por ejemplo, mucho de los ingresos que tiene Estudiantes y en esta economía que está atravesando o en este momento. De los ingresos más importantes, lo explicaron ahí con una torta estadística los porcentajes. Por supuesto que la venta de jugadores es la que se lleva casi el 50% de los ingresos. Después hay un gran porcentaje que es de la cuota social. Ok. Que Estudiantes me parece que es de los equipos del fútbol argentino que más alto mantienen ese promedio de abonar la cuota la totalidad de los socios. Mira. Entonces eso es importante también, que es una parte del porcentaje más grande de los ingresos. Tercero, la participación en competencias internacionales. A pesar de que Estudiantes no llegó, por ejemplo, a la final, que no jugó mucho, se lleva casi la tercera parte más grande de esta torta de ingresos. Okay. Terrible. A ver, esto también conlleva la participación del año pasado, por ejemplo, en aquel partido con Corinthians y demás, porque esto es de junio a junio, más o menos de junio a julio. Entonces, bueno, la participación de este año, la del año pasado. Entonces tenés venta de jugadores, cuota social, competencias internacionales. Competencias internacionales. Y otro punto en el que se hizo bastante énfasis, usándolo a modo de chicana y de pegarle a la AFA, que son los ingresos televisivos. Eso te iba a mencionar porque vos decís, ¿dónde junta gran parte del dinero el club? Y uno tiende a pensar, bueno, directamente los derechos televisivos deben dejar un montón de ganancias. Al parecer no es así. Y bueno, en esta explicación que dio la dirigencia de Estudiantes, con ciertas diapositivas que lo explicaban muy bien, muy fácil para alguien que, por ejemplo, no es contador y que no entiende sobre economía, bueno, que el porcentaje es muy poco de los derechos televisivos lo que influye en la economía de Estudiantes. Estudiantes recibió este año $3 millones por derechos televisivos. Los derechos televisivos son los que recibe el ente regulador del fútbol argentino, la AFA, y que se divide una porción para cada uno de los equipos. Ahora, nada. Cada uno de los equipos gana menos porque en el fútbol argentino tenés 28 equipos. Bueno, a modo de chicana también se le pegó a la AFA en esta cuestión de, che, ahora nos enteramos que en el cumpleaños del año que viene hay 2 invitados más que van a comer torta. Entonces, este año son 28 equipos. Te llevaste $3 millones. Quiere decir que el año que viene con 30 te vas a llevar menos todavía. E incluso se hizo énfasis en esta cuestión de Estudiantes está en el pelotón de los equipos que más cobran. Y se puso el ejemplo, por decir un equipo, ¿cuánto cobra Sarmiento de Junín? Claro. En esto de los derechos televisivos. Migas. Si Estudiantes es de los que más cobran. Sí. En ese pelotón de los... Bueno, es muy poco. ¿No salió a la luz cuánto cobra Sarmiento de Junín? No, fue chiquito. Fue un ejemplo que tiró el encargado de esta cuestión, que lo explicaba. Claro. Y nada, se ejemplificó con esa cuestión de, che, si el que más cobra, uno de los que más cobra, por ejemplo, imagino que Boca River deben cobrar un poco más, porque se divide de otra manera. Bueno, pero Estudiantes está entre los que más cobran. 3 millones. ¿Cuánto cobra un chiquito que lo mira mucha menos gente? Bueno, eso me parece que preocupa, más en esta cuestión de la reelección del Chiquitapia, en esta cuestión de la eliminación de los descensos. Eso también un poco va a salir caro, Matías. Y va a salir caro. Esas idas y vueltas con la AFA, Estudiantes, tarde o temprano se la van a saldar de alguna manera u otra. Entonces, para caer, que no se sorprenda la gente. Entonces, arrancamos hablando de que se respetó el orden del día, de por qué se atrasó, memoria y balance que son muy positivos, se hizo énfasis en esto de cuando había un huequito pegarle a la AFA. Tac. También se hizo mucho énfasis en los 2 títulos que ha conseguido Estudiantes en este último año, que es muy positivo porque es la crítica que tenía esta dirigencia. Che, 10 años seguidos de superávit, estadio nuevo, todo muy lindo, pero no ganamos nada. No ganaste nada. Bueno, un poquito hacían énfasis en eso, che. Es hora de que lleguen los títulos. Y los dirigentes me decían que no ganaba nada, bueno, gané. Chau. Incluso, y se me fue el nombre, pero tenía las 2 medallas colgadas, hizo chicana también para la gente de Gimnasia de, por ejemplo, che, celébrenlo, porque no es algo de todos los días, va a seguir pasando porque estamos haciendo las cosas bien, pero celébrenlo, díganle a sus hijos que lo celebren porque hay equipos que nunca lo lograron, algo así tiró, haciendo un poquito de chicana también. Y la dirigencia estaba bastante contenta, al parecer, porque no paraba de tirar chistes. También lo hizo Gorostegui. Y bueno, entonces, en este orden del día, después de la memoria y los balances, se dio lugar a
la pregunta del socio. La mayoría de los socios que opinaron, que hablaron, fue halagando la gestión, Bien. muy contento. En sintonía, ahí. Alguna que otra pregunta, pero nadie consultó sobre el tema Foster Gillett. Mira, raro. Yo creo que nadie consultó porque sabía que se iba a tratar. Ok. Terminó la etapa de preguntas, tomó la palabra Martín Gorostegui, que todavía no había hablado hasta el momento, y hizo cuestión, o hizo énfasis en esta cuestión de vamos a trasladarle tranquilidad sobre muchas Calma. cosas que se están hablando. Bueno, tenemos ahí la palabra de Martín Gorostegui para repasar lo que fue un resumen de la Asamblea Ordinaria de Estudiantes de La Plata. Para disipar cierta atmósfera de tragedia, preocupación, que se da, que uno escucha, lee, siente. Ustedes saben quiénes somos nosotros. Ustedes saben cómo sentimos, cómo defendemos a nuestro club. Entonces es cierto que estamos desde hace un tiempo ya con Seba, charlando Bien de oratoria, Martín, ¿eh? con gente que está interesada en conocer nuestra gestión y en hacer un aporte. Ahí se confirmó. Y lo primero que dijimos, hemos tenido alguna charla con algunos de ustedes, muchos de ustedes, es imposible vernos todos, por eso es hoy una gran oportunidad para contarles lo que estamos haciendo, que se enteren de primera mano por nosotros, que no llegue tergiversado ningún mensaje. Nosotros tenemos 3 premisas muy claras. A ver. La primera, Estudiantes no va a dejar de ser una asociación civil sin fines de lucro. La segunda es que en este marco no vamos a poner 1 metro cuadrado de activos del club en garantía de nada. Ahí están las 1000 personas. Una banda, mirá lo que es eso. Y la tercera es que la inversión la vamos a destinar, Seba dice, para correr el techo. Acá tenemos una disputa dialéctica. A mí me gusta hablar del límite. Nosotros llevamos al club al límite del crecimiento posible con las condiciones de contexto que Martín bien les explicó. Ese es el marco en el que estamos conversando con un inversor que de buena fe se ha interesado en nuestra gestión. Y a su vez, porque se habla, van a gerenciar el club, van a vender el club. Gerenciar es entregar la gestión. Queremos llevarles este mensaje. Estamos defendiendo los intereses del club como lo hacemos desde el 4 de octubre del 2014. Y todo, absolutamente todo avance que tengamos y que concretemos, porque esa es nuestra idea, por supuesto, concretar, se los vamos a mostrar a ustedes y van a ser ustedes quienes decidan los designios de nuestro club, como lo ha sido desde el 4 de agosto de 1905. Bueno, ahí pasaba la palabra de Martín Gorostegui, Che, muy bien, ¿eh? que fue muy claro, muy conciso, muy concreto. Corta. En base a todo esto que se había construido alrededor de Foster Gillett, las especulaciones, el miedo del hincha. Bueno, en pos de transmitir tranquilidad, dijo esto, declaró esto, que me parece que fue muy claro para el hincha, para todos los socios que estaban presentes, que también lo seguían en muchos de sus casas y demás, en esto de las 3 premisas fundamentales: no vamos a comprometer nada, ningún bien material del club se va a poner en cuestión, nada que corresponda al club se va a poner en juego, se van a respetar esto de se lo vamos a exponer a ustedes y ustedes votan. Estudiantes no va a dejar de ser una asociación civil sin fines de lucro, que es lo más importante que hay que destacar y de lo que más se tenía miedo alrededor del mundo de Estudiantes y todas las construcciones que se han hecho alrededor de Juan Sebastián Verón en relación con Milei, con las inversiones y demás. Bueno, se ha construido demasiado, me parece, como un halo de paranoia alrededor de esto. Sí, no, creo que ya con este discurso matás todo tipo de dudas acerca de cómo se va a implementar. Después me imagino que habrá otra asamblea para detallarlo más en profundidad, pero las 3 bases esenciales de no regalar ningún patrimonio del club, de seguir siendo una asociación civil sin fines de lucro y también de remarcar que Estudiantes ya llegó al límite, que más de este lugar no se puede avanzar si no es con una inyección de capital, ya queda todo más que claro Sí, a la hora de ponerlo en funcionamiento y en posterior accionarlo. Sí, queda claro porque también es el primer acercamiento que tuvo la dirigencia para el socio. Es decir, el primer comunicado oficial que tiene el socio.
que confirmó que de buena fe un inversor se acercó a Estudiantes, se interesó en la gestión, pero que no le van a entregar la gerencia del club, sino que, bueno, se va a invertir en pos de mejorar las cuestiones infraestructura, la infraestructura del club, los distintos deportes y demás. En esto del crecimiento y no tener miedo también habló Juan Sebastián Verón post estas palabras de Martín Gorostegui. También lo escuchamos a Juan Sebastián Verón. ¿Dónde puede llegar el club? ¿A dónde me gustaría que llegue el club? Y yo creo que lo tenemos en claro. Nosotros lo tenemos en claro, que es ser uno de los 3 clubes más grandes de la Argentina. Eso sin ningún tipo de duda. Ambiciones, loco. Che. Top 3. Pero salir, y proyectarnos mucho más allá. Entonces, saquemos los prejuicios, saquemos los miedos. Cuando realmente tengamos algo para hacer, lo vamos a hablar. Este es el lugar donde se debaten este tipo de cosas, que nadie va a cerrar nada obviamente sin exponer, sin consultar, sin que ustedes sepan, porque en definitiva somos Estudiantes de La Plata, no es solamente una empresa privada. Esa. Bueno, buen cierre de Juan Sebastián Verón. Tenía que cerrar Verón igual. Sí, por supuesto. Transmitiendo otra vez, tranquilidad al hincha. No vamos a cerrar nada sin que ustedes voten. No se va a tomar ninguna decisión que ponga en riesgo al club. Martín Gorostegui también había dicho algo de, bueno, estas inversiones se van a destinar al fútbol, a la infraestructura. Juan Sebastián Verón corrigió eso y dijo al fútbol, a la infraestructura, pero también que el fútbol femenino tenga su lugar, que el fútbol sala tenga su lugar, que el colegio tenga más aulas, que tenga más espacios, es decir, un crecimiento del club en su totalidad. Martín Gorostegui había hecho referencia al fútbol, Juan Sebastián Verón lo corrigió. Bien. Y lo cagó pegado ahí. Sí, lo cagó pegado en vivo. No, pero bueno, tomó esta palabra de un crecimiento que es muy bueno y muy positivo para todo el club en su totalidad, en todos sus aspectos. Y esto generando también cierta tranquilidad al hincha y dejando en claro varias veces que cuando haya algo para contar, lo van a someter a votación, como fue en estos casi 120 años de historia que tiene Estudiantes de La Plata.